Bienvenidos a nuestra tercera instalación del Seminario de Cumplimiento Corporativo de la Barra Mexicana. Comentaba con algunos de ustedes antes de empezar la sesión, desafortunadamente el subprocurador de Verificación y Vigilancia de Profeco tuvo una complicación en la Ciudad de México. Él reside aquí con su familia, fue en un momento delegado de Profeco aquí en Nuevo León, y fue jalado de esta posición que es bastante estratégica para la Procuraduría. Me indica que está muy apenado con la cancelación del último momento y estamos buscando reprogramar para un viernes, para que no haya, si yo los viernes me tengo que regresar porque tengo que estar con mi familia, y tan pronto eso suceda, yo los notificaremos y obviamente ya estará incluido, no habría ningún costo adicional para ustedes, sean o no barristas, y esperamos podérselos reemplazar. Les pido una disculpa por eso. Y por lo pronto, me da un gusto enorme presentar a Nadia González Elizondo. Ella es abogada especializada en consultoría laboral y de seguridad social, discriminación en el trabajo y compensación de ejecutivos, con más de 17 años de experiencia brindando asesoría a clientes nacionales e internacionales en materia laboral. Ingresó a Santa María Ixteca en el 2008. Es licenciada en Derecho con mención honorífica por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y maestra en leyes por la Universidad de Columbia, Nueva York. Cuenta adicionalmente con estudios de posgrado en Derecho Laboral por la Universidad Autónoma de Nuevo León y de Derecho de la Empresa por la Universidad Regional. Se ha desempeñado también como profesora de Derecho del Trabajo en el TEC de Monterrey, es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y de Abogadas MX. Les cedemos la palabra sobre estos temas, que sin duda ha habido, como todos sabemos, mucha evolución en temas laborales y pues sin duda estamos siempre tratando de estar en cumplimiento como empresas, chicas, medianas o grandes, y pues cada vez es un reto mayor y siempre es un placer contar con la asesoría de Nadia en esos aspectos. Muchas gracias, Te doy la palabra, Nadia. Gracias a todos por venir, a pesar del tráfico y a pesar de que la persona de Profeco no va a venir. Espero compensar un poco el esfuerzo. Cuando Mónica me propuso formar parte de este seminario de cumplimiento corporativo, la primera intención era hablar solamente de las NOMS, ¿no? De las normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, es un tema muy específico que quizás no a todas las empresas le aplique, dependiendo de su giro o ramo industrial. Y le dije, Mónica, yo quiero hablar del protocolo de inspección o del protocolo del operativo de la libre negociación colectiva, ahora que en abril se publicó la reforma constitucional en materia laboral, libertad de asociación y libertad de negociación colectiva. Creo que es un tema que, si bien voy a tocar algunas NOMs, creo que este primer punto del protocolo es muy interesante porque lo deben de estar viviendo en sus empresas, ¿no? Aquí mis compañeros, mis colegas abogados como Amado, por ejemplo, también debe de ser algo que está tocando base él con sus clientes que están en esa situación. Sería bueno profundizar un poquito en ello y pues obviamente abierta a sus preguntas, respuestas y comentarios. Quizás podamos llegar con mejores recomendaciones el día de mañana después de esta breve plática. ¿Qué pasa con el tema del protocolo? El protocolo está desde el 2016 y la reforma en materia de justicia laboral se da en 2016, pero no se publica sino hasta abril de este año de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, precisamente en febrero, el 24 de febrero del 2017. Fue en abril del 2016 y se publica el 24 de febrero del 2017. Se reforma el artículo 123 y además de todo este tema de la desaparición de las juntas, que es al que se le ha dado más énfasis por lo llamativo y pues obviamente porque pone en jaque pues, todo lo que conocemos hasta el día de hoy del tripartismo y de la manera en la que se imparte la justicia laboral. También se tocan dos temas de por demás importancia, que es la libertad, reforzar el tema de la libertad de asociación y garantizar la libre negociación colectiva. Entonces, en el artículo 123, apartado A, vemos estas tres fracciones en específico que hablan o que tratan sobre ese tema.
La fracción 18 señala ahora que el emplazamiento a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo se deberá acreditar que se cuenta con la representación de los trabajadores. Como ustedes saben, la legislación secundaria todavía no se ha presentado ante la Cámara de Senadores y al Congreso de la Unión. Sin embargo, ya hay una versión definitiva. Los rumores dicen que ya hay una versión definitiva que se va a presentar, si no es esta semana, la semana que entra. Entonces sí va a haber, lo más probable, reforma laboral, toda la legislación secundaria, tanto en el aspecto procesal como en la creación de nuevas leyes, por ejemplo, para el organismo descentralizado, que ahorita platicaremos de eso, y algunas cuestiones sustantivas. No solamente se va a atacar el procedimiento. Entonces, bueno, si bien todavía no sabemos el cómo de esa fracción 18, es un avance importantísimo que para los emplazamientos a huelga por firma de contrato colectivo se deba de acreditar la representación de los trabajadores. Es una manera de evitar los emplazamientos por sindicatos fantasmas y con las prácticas de extorsión. Que si bien Nuevo León había sido una plaza relativamente tranquila, hace un par de años esto empezó a modificarse y ahora hay muchos sindicatos aguerridos con titularidades que desafortunadamente nuestra junta local pues siempre privilegia la negociación y el arreglo y no se llevan esos procedimientos como en otras entidades de la República, que realmente son ejercicios sumamente interesantes. La fracción 20 habla, bueno, de la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje con la creación de los respectivos tribunales laborales que dependerán del Poder Judicial, y hablan de este organismo descentralizado que va a ser el organismo superpoderoso. ¿Por qué? Porque no nada más estará a cargo de la conciliación, sino también del registro de todas las asociaciones sindicales y de los contratos colectivos. Entonces va a estar centralizada esa función, digamos, de competencia que va a ser, ya no va a ser lo deposito en la junta local o me registro en la junta local o me registro en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y deposito en la Junta Federal mi contrato colectivo. Todo va a ser en este organismo. El director o el presidente de este organismo será el resultado de una terna propuesta por el presidente al Senado. Tiene que cumplir ahí ciertos requisitos, pero es una persona que va a tener muchísimo poder. Entonces, parte de la legislación secundaria que se decidirá en los próximos días o semanas tiene que ver con cómo va a quedar esta ley para la creación del organismo descentralizado y cómo va a funcionar. Y finalmente, la fracción 23 bis habla de la libertad de negociación colectiva, reitera los principios de representatividad de las organizaciones sindicales y certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. También garantizan el voto personal libre y secreto en 3 casos: en la resolución de conflictos intersindicales, llámense demandas de titularidad, la celebración de un contrato colectivo de trabajo y la elección de los dirigentes sindicales. Que esto ya estaba en una jurisprudencia, sin embargo en la reforma se recoge y se incorpora al cuerpo constitucional. Como preámbulo, todos conocemos que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realiza inspecciones, ¿no? Y pueden ser locales, a nivel local o a nivel federal, en ciertas materias, capacitación y adiestramiento, seguridad e higiene y condiciones generales de trabajo a nivel local, aunque también la federal puede realizarlas. El Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones, que es de 2014-2015, no recuerdo ahorita bien la fecha, pero no más de, alguno de esos 2 años, salió casi a la par del Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tiene por objeto promover y vigilar el cumplimiento de la legislación laboral y la aplicación de sanciones por violaciones a la misma, a través de inspecciones en materia de condiciones generales de trabajo, seguridad y salud, capacitación y adiestramiento. ¿Por qué estoy haciendo este preámbulo? Porque primero hablo de la reforma constitucional, porque tiene como objeto, entre otros, garantizar la libertad de asociación y la libre negociación colectiva. Si a eso lo juntamos con la capacidad o el derecho que tiene la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de realizar inspecciones,
nos da como conclusión este protocolo de inspección sobre la libre negociación colectiva, y ahorita veremos cómo funciona. Entonces, como preámbulo, ustedes saben que les puede caer la Secretaría, puede realizar una visita de inspección, puede ser ordinaria, que las ordinarias ahora se dividen en iniciales, en periódicas cada año o de comprobación, pueden ser extraordinarias, en casos de peligro, riesgo inminente, denuncias, esas denuncias anónimas y de repente nos cae la Secretaría, sí pasa. Yo siempre he querido, en un lugar donde voy y me hago el manicure y el pedicure, hacer una denuncia anónima para que les caiga a la Secretaría del Trabajo, pero no me he atrevido todavía. Accidentes o siniestros en el centro de trabajo, suspensión de labores por contingencia sanitaria, y para constatar la mayoría de los trabajadores en el escrito de objeciones en materia de PTU. El reglamento, cuando sale, es un reglamento novedoso en el sentido de que da demasiada flexibilidad. Realmente privilegia el cumplimiento. ¿Por qué? Porque nos dan oportunidad o chance de todos. O sea, van a hacer la visita y te dan de 30 a 90 días que son prorrogables para corregir, además de la oportunidad de presentar toda la documentación para acreditar que estás cumpliendo. Solamente después de que se vence ese término y su prórroga, te empezarían a aplicar o iniciaría el procedimiento administrativo sancionador, y aún así, pues ya sabemos que conforme a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, podemos incluso pues impugnar esa multa, ¿no? Entonces, la política de este sexenio en materia de inspecciones realmente ha sido privilegiar el cumplimiento y que sea de una manera pues, muy enfocada a la prevención, ¿no? ¿Qué pasa? El protocolo se crea en 2016, ya a sabiendas el gobierno federal, si queremos decir mañosamente o no, empieza a implementar este protocolo a sabiendas que ya viene la reforma, también ante la presión internacional que en esos momentos estaba sufriendo el país, porque estábamos en todo este tema del TPP, del Acuerdo de Cooperación Transpacífica, que al final del día se cayó porque Trump dijo que él no iba, ¿no? Como ahorita posiblemente también se nos caiga el TLC. Entonces la presión la estaba recibiendo México, de Estados Unidos principalmente, y de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Ellos decían es que, pues evidentemente en México no se respetan algunos de los 4 derechos laborales fundamentales reconocidos por la OIT, los Core Labor Standards, que son, pues en primer lugar, la libertad de asociación, negociación colectiva, derecho de huelga, no discriminación o igualdad de oportunidades, y el trabajo infantil. En materia de trabajo infantil, México ha avanzado mucho. Si bien vemos a los niños en la calle, pues estamos hablando de la economía informal, ¿no? Pero dentro de la economía formal es raro que uno vea menores de 18 años en algún establecimiento, en un centro de trabajo. Entonces la presión era, necesito que ratifiques o te adhieras a los convenios, a las convenciones de la OIT en esta materia. Nosotros ya tenemos una, pero nos falta la de libertad de asociación, y la Secretaría del Trabajo dice, bueno, mientras son peras o son manzanas, mientras pasa la reforma y esto cambia, yo voy a implementar este operativo que causó, al menos en algunas ramas industriales, yo recuerdo haber escuchado en la UNTAD, pues mucha consternación respecto de que iniciaba este protocolo de inspección en materia de negociación colectiva. ¿En qué consiste? Pues bueno, la autoridad federal quiere asegurarse que se respeten estos derechos fundamentales de libertad de asociación, de negociación colectiva, y un poco exhibir a los patrones que no lo están haciendo, ¿no? ¿Para qué? Todo este ambiente, obviamente, bueno, para quedar bien entre los organismos internacionales y otros países, pero también para erradicar esta práctica de los contratos colectivos de protección. Entonces, ¿en qué consiste este protocolo del operativo sobre libre contratación colectiva? Su objetivo es detectar centros de trabajo que simulan
no contar con sindicatos y contratos colectivos de trabajo de protección. El protocolo se aplica en todo tipo de inspecciones, o sea, puede ser una inspección ordinaria de condiciones generales de trabajo o puede ser una inicial, puede ser una periódica, puede ser una extraordinaria derivada de alguna denuncia. Entonces puede ser en cualquier inspección que se realice. La Secretaría del Trabajo coordinará o coordina esfuerzos tanto con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje como con las juntas locales para saber qué empresas tienen contratos colectivos registrados o debidamente depositados. Cuando nosotros vamos y depositamos un contrato, pues generalmente exhibimos muchas copias, ¿no? Una para el IMSS, una para la Junta, una para el sindicato, una para la empresa, y a veces está de más. Y también en principio esa información pues es pública. En materia federal sí está subida a internet en la página de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Uno puede buscar contratos colectivos y reglamentos en el ámbito federal. En nuestra junta local todavía no está eso habilitado, pero entonces es un poquito esa presión de que este centro de trabajo tiene contrato colectivo, voy a hacer una inspección y de pasada verifico si hay un contrato colectivo de protección o no, si hay vida sindical activa o no. ¿Cuál es el marco jurídico de esto? Pues insisto, la Constitución, el artículo 123, ahora ya reformado, la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento General de Inspección y Aplicación de Sanciones. Este es el procedimiento del protocolo. La inspección inicia y entre toda la información que les van a pedir, por ejemplo, si es en condiciones generales de trabajo, que si las jornadas, que si esto, que si el registro patronal en la empresa, que si la constitutiva, etcétera, también van a pedirte el número de trabajadores. ¿Por qué es importante? Bueno, obviamente tienen que saber cuántos, pero en esta materia específico, ¿por qué? Por aquel tema de que 20 o más pueden constituir un sindicato. Van a preguntar, ¿tienes contrato colectivo de trabajo? ¿Está actualizado o no está actualizado? ¿Están hechas las revisiones? Recordemos que las revisiones son anuales a nivel salarial y bianuales el resto del clausulado. ¿Tienes un reglamento interior de trabajo? ¿Por qué es importante también el reglamento interior de trabajo en este tema de negociación colectiva? Porque pues el reglamento en principio debe estar hecho por una comisión mixta, ¿verdad? La comisión mixta, si hay un sindicato, pues es el sindicato representando a los trabajadores más los representantes de la empresa. Si yo digo que tengo un contrato colectivo depositado y en el reglamento no viene esa comisión mixta y ese sindicato, nada más vienen los trabajadores, pues puedo encontrar ahí una incongruencia. No significa que mi reglamento vaya a ser inválido, pero pues es una información o un dato que la autoridad puede tomar en cuenta, pues para decir aquí hay una simulación, ¿no? O sea, por ahí también nos pueden agarrar. Acuses de recibo de la entrega de esos contratos colectivos y del reglamento interior de trabajo, obviamente contratos individuales y precisamente esas actas de constitución o incorporación de las comisiones mixtas, a ver si está o no en la representación sindical o solamente son trabajadores elegidos, pues si bien nos va por mayoría dentro del centro de trabajo o impuestos por la empresa. El inspector también puede hacer un recorrido a las instalaciones, no nada más para verificar condiciones de seguridad y salud, sino también para verificar que el contrato y el reglamento estén, como marca el artículo 132, que son las obligaciones del patrón en la Ley Federal del Trabajo, que estén fijados en lugares visibles de la empresa o establecimiento. Obviamente, cuando tenemos un contrato colectivo de protección que los trabajadores no saben que existe, pues no lo van a tener en el bulletin board, ¿verdad? Ni en la cafetería, lo van a tener en un cajón escondido. También para ver si existe alguna oficina o algún escritorio donde esté el delegado o el representante del sindicato. El protocolo también incluye entrevistas a los trabajadores, que esas de por sí están comprendidas, o sea, debidamente establecidas en el Reglamento General de Inspección, ¿no? Es algo que puede hacer la Secretaría del Trabajo cuando realiza una inspección y levanta su acta. En este caso, en el protocolo, me dicen que son no menos de 10 trabajadores a los que van a entrevistar, o el 5% del total de los trabajadores, lo que sea mayor. Entonces pueden entrevistar hasta ese número de trabajadores, y las preguntas que les hacen
directamente. La entrevista, por cierto, es sin presencia del patrón o del representante del patrón. Y los trabajadores tienen derecho a no otorgar sus datos, o sea, pueden permanecer anónimos pues por temor a represalias. Entonces, ¿qué les pregunta el inspector? Pues les pregunta si son miembros de algún sindicato, les pregunta si conocen a su secretario general, delegado o representante del sindicato en la empresa, si conocen su contrato colectivo de trabajo, si posee un ejemplar físico de ese contrato colectivo de trabajo y si ha participado en las revisiones del contrato o en la negociación del contrato colectivo. Dependiendo del resultado de estas entrevistas, recorridos e información documental, el inspector pues puede caer en cuenta o determinar si hay una simulación de un contrato colectivo de protección o si en verdad está todo en regla. Si de esta revisión se desprende que los trabajadores no conocen el contrato colectivo, que sí está depositado y que el gerente de recursos humanos muy pronto le exhibió al inspector como parte de la documentación requerida, pues el inspector puede fijar de manera inmediata, puede fijar el texto del contrato colectivo de trabajo. E imagínense aquí la repercusión desde el punto de vista legal, o sea, la repercusión desde el punto de vista de RH. O sea, fíjate que nunca he sabido que tienes uno y yo en este momento decido fijarlo ahí, en los baños, en los lockers, en la cafetería, porque se van a fijar de hecho en lugares de tránsito común. También se aseguran de entregarles un ejemplar físico del contrato a los trabajadores. Eso es inmediatamente. Según la página de la Secretaría del Trabajo, te dan un plazo para que cumplas, te dan un plazo para decir, oye. Según el Reglamento General de Inspección y Aplicación de Sanciones, tienes tus plazos para exhibir la documentación y puedes hasta pedir prórrogas y si no, ya verifican que las hayas cumplido o te inician el procedimiento administrativo sancionador. Según la página de la Secretaría del Trabajo y lo que es el texto del protocolo que está, lo pueden ustedes consultar, está en la página de la STPS, te dice que el inspector puede de manera inmediata fijar. Okay. Sí, porque eso iría en contra del espíritu del reglamento. Porque el espíritu del reglamento es corregir. Del reglamento es prevenir. Prevenir y corregir antes de sancionarte, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, lo más adecuado sería, ok, te doy un plazo, okay, no estás sin incumplimiento, te doy un plazo para que cumplas. Entonces, pues ya. Yo me imagino que a lo mejor lo podrías, si te aplica eso el inspector, probablemente puedes manifestarlo como una violación al procedimiento o algo por el estilo, sí, para pelear sí, la sanción que te imponga, ¿no? Pero según el protocolo, la página lo puede hacer inmediatamente. Sí, independientemente que el inspector en el momento que entrevista a los trabajadores puede de motu propio decirles también. Decirles, pues es que no lo veo si técnicamente es un castigo, pero sí lo somos bien. ¿Sí? Pero si lo ves estrictamente, el hecho de publicar algo que es información pública que debe conocer el trabajador y lo fijas en un lugar público, o sea, como que entiendo que definitivamente se sienta como una agresión, así lo voy a olvidar. Pero si lo ves fríamente, no será una agresión. Fíjate, en medidas administrativas, este es el protocolo, aquí está, y sí, dice tal cual, fijar visiblemente y de manera inmediata el CCT. ¿En el acto de la inspección? Pues dice, si de la revisión y o interrogatorios se desprende que los trabajadores no conocen el CCT, se ordenarán las medidas siguientes. Fijar visiblemente, a lo mejor no lo hacen en ese acto y te dicen tienes 3 días para cumplir, ¿no? Pero como quiera, el inspector puede ahí, como tú bien dices, o como yo digo, meter cizaña y ¡ay, se me salió! Fíjate que si tienes uno, ¿no? Sí. Sí. Perdón, a lo mejor ya lo dijiste, pero yo un poquito tarde, perdón. ¿Es derecho positivo o es lineamientos internos que en la práctica se aplican? Es un protocolo que instauró, que implementó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el año 2016. Yo les comentaba que adelantándose a lo que ellos ya sabían que iba a ser la reforma constitucional en materia de libertad de asociación y negociación colectiva, ante la presión que estaba sufriendo el país de la OIT de Estados Unidos, en aquel entonces por el TPP, ¿no?
Entonces no es ni ley ni reglamento. No, pero, no es norma oficial mexicana, no es reglamento y no es ley. Sí pudiéramos considerarlo derecho positivo porque ya está en la Constitución. O sea, lo que está haciendo el inspector, bueno, en mi opinión, lo que está haciendo el inspector es realizar una inspección y te va a cuestionar sobre algo que ya es una obligación de acuerdo a la Constitución. Ahora, si No es ley secundaria, pero... sí, aunque no, fíjate, aunque ni siquiera entrevistaran a los trabajadores, o sea, vaya, tú tienes un contrato colectivo de trabajo de protección depositado en regla, que es totalmente válido todavía al día de hoy, pero tienes esta otra disposición en la Ley Federal del Trabajo, que es el artículo 132, que te obliga a fijarlo, porque desde ahí, ahí te pueden ya agarrar y decir, como por qué no lo fijas, ¿no? Porque lo fijas. Sí, ahora, el tema es de que, de acuerdo con el espíritu del reglamento, yo creo que sí deberían darte un término para que cumplas, y eso te permitiría adoptar o establecer una estrategia de comunicación a los trabajadores. O sea, y ya buscas la estrategia de comunicación para decir, ¿sabes qué? Pues fíjate que siempre sí, que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Entonces, esa era justamente la siguiente slide, lo que estaba comentando Amado. ¿Cuáles son mis medidas de acción? Independientemente si me conceden el plazo o no. ¿En qué tenemos que estar pensando nosotros ante la reforma ya publicada en abril de este año y ante la inminente legislación secundaria, ¿no? ¿Qué tenemos que estar pensando? Tenemos que estar pensando en la tendencia tan progresista que trae el país ahorita en respetar, al menos en papel, los derechos humanos. La presión internacional que sigue, justo ahorita en estos momentos, renegociándose el TLC, que uno de los temas más álgidos es el tema laboral. Entonces, lo más probable es que sí esos contratos de protección que tan útiles nos han sido por tanto tiempo, tiendan a desaparecer. ¿Qué voy a hacer? Pues mientras el corporativo me dice yo no quiero sindicatos, o si quiero un sindicato light, necesito moverme. Uno, por la ley, que es inminente. Dos, por los protocolos en las inspecciones. Tres, por cómo está el ambiente. Precisamente, como dicen en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Pues ahorita todos esos sindicatos radicales que están tratando de meter gente y de presentar demandas de titularidad, son los ganones en estos, y nosotros como empresa, departamento jurídico y RH, muy de la mano, no hacemos algo. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, hay que ver, el sindicato con el que yo tengo mi contrato colectivo de protección administrativo, como algunas personas elegantes le quieren decir, mi contrato colectivo administrativo, el sindicato con el que lo tengo, si esto se tuviera que volver activo el día de mañana, ¿es el sindicato con el que quiero trabajar? O sea, ¿es el sindicato que realmente yo escogería para ser mi partner? O si puede. O si, bueno, uno, si quiero, y dos, ese sindicato tiene la infraestructura de organización, de recursos, de presencia, de combatividad, porque un sindicato buena onda de papel no me va a servir. Necesito uno fuerte que se enfrente si viene uno radical y me mete una demanda de titularidad. Entonces, el sindicato con el que tengo ese contrato colectivo de protección me sirve para lo que yo quiero, me va a proteger, me va a defender, va a ser mi partner, puedo trabajar con él al corto, mediano y largo plazo, se alineará a los intereses de la empresa, obviamente defendiendo a los trabajadores, pero ¿me va a ayudar a crecer o no? Si la respuesta es no, estamos en graves problemas. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar un sindicato. Nosotros estos pasos generalmente lo hacemos cuando asesoramos a nuestros clientes cuando apenas van a iniciar su negocio en México, ¿no? Hacemos una especie de beauty contest. Entonces, recomendamos algunos sindicatos, obviamente dependiendo de la rama industrial, de la que se trate, de la plaza. Hay plazas muchísimo más tranquilas que otras, o sea, Monterrey pues es la gloria comparada con Hermosillo, ¿no? O sea, bueno, en algunas plazas la CROC es muy fuerte y en otras será la UNP y en otras será la CTM. Entonces, dependiendo del tipo de industria, dependiendo de dónde está ubicada, dependiendo del número de trabajadores,
Nosotros, como despachos, pues recomendamos algunos sindicatos, organizamos tal cual entrevistas, les preguntamos de todo, desde tu plan de sucesión, cuando tú, líder sindical, ya no existas, cuánto cuestan tus cuotas, cuánto les vas a retener a los trabajadores, cuánto va a costar firmar y revisar los contratos cada año. Todas esas cosas que son súper importantes para poder elegir al mejor sindicato para mis necesidades como patrón. Ok, en el supuesto de que el sindicato con el que yo tengo ese contrato colectivo inactivo sí me guste y sí pueda trabajar con ellos, hay que activar ese contrato. Entonces, es la fase de activación del sindicato. Y podríamos también estar aquí una hora platicando de todas las posibles maneras de activarlo, ¿no? Que puede ser desde tener infiltrados o sembrar gente para que me vayan haciendo labor, identificar liderazgos positivos y negativos. Y fíjate que yo conozco un sindicato que nos puede ayudar en este problema, ¿no? Y detectar si ya hay presencia de otros sindicatos malditos para poder quitar esas manzanas podridas, y poder implementar mi estrategia. Y eso, nada más que eso toma tiempo, ¿verdad? O sea, eso no se hace en una semana o en 2 semanas, eso se hace en meses. Y yo no sé cuáles sean mis necesidades, ¿no? O sea, qué tan urgente es que yo haga eso. Otra puede ser a través de psicólogos organizacionales, hacer esas encuestas de clima organizacional, detectar cómo anda, qué quieren los trabajadores, y con base a esas respuestas y a las necesidades que están manifestando los trabajadores que tienen, pues, aprovechar, tomar ventaja de eso, y por ahí, de repente hay un sindicato que te está ofreciendo todo lo que te estabas quejando en el puesto. O puede ser una manera muy directa. ¿Saben qué? El corporativo en Estados Unidos nos había dejado tener sindicato, pero pues las leyes en México están cambiando y nosotros queremos crecer y apoyarnos, entonces este es el sindicato. El sindicato ahí pues la tiene un poquito más difícil porque pues los trabajadores lo verán como el impuesto, ¿no? Pero a la vez es un reto, tienen que tener una estrategia de comunicación muy, muy efectiva, pues para ganarse la confianza y el aprecio de esos trabajadores. Y esto ya no es un tema jurídico en lo absoluto, y a veces ni siquiera de RH. Este ya es un tema sindical netamente, de organización de gente. Este tema no está tan regulado en México. Lo que sabemos, pues lo sabemos por los pocos contratos activos que tenemos o por los abogados que hemos tenido la suerte de participar en revisiones reales y en conflictos de titularidad. En México falta una regulación sobre qué puede hacer un sindicato o qué no puede hacer un sindicato para organizar gente, para ganarse a la gente, previo, por ejemplo, a un recuento, a una certificación de que el sindicato ganará las elecciones dentro de la empresa. En Estados Unidos y en España, que son los ejemplos que al menos yo conozco, muchos países pueden estar mejor, pero en Estados Unidos y en España tienen una regulación súper precisa de puedes abordarlos durante la hora de descanso para alimentos. La empresa tiene la obligación de darte la lista con los datos personales. Aquí ya encontramos una barrera, ¿no? Ley Federal de Protección de Datos Personales, ¿se las comparto o no se las comparto? Para poder ir a las casas de los trabajadores a hacer proselitismo. Entonces, ¿qué les puedes dar? ¿Qué no les puedes dar? ¿Les puedes dar despensas? ¿O puedes llevarles a una ambulancia para que les hagan mamografías a las mujeres trabajadoras? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Que en México no hay nada de eso. Sin embargo, al día de hoy, con esa falta de regulación, pues la idea es, si mi empresa es una empresa grande y me da para tener un sindicato que realmente le invierta y haga todas esas cosas, pues quien tiene la gente tiene el poder. O sea, esa es la conclusión súper práctica de ese tema. Dime, Mónica. Dado que existe esa puerta de salida, o no, esa restricción ahora que antes no existía de un recuento previo a un emplazamiento a huelga, como que abre la puerta a un real sindicalismo de que el sindicato tiene que trabajar para ganarse a la gente, lo cual no implica que no pueda suceder un centro de trabajo. Y supongo que debemos estarnos
a ver cómo viene la ley secundaria, pero se pudiera contemplar el estar sin sindicatos. Yo no lo puse en mis medidas de acción, pero mi alternativa a eso es la creación de un sindicato de empresa. Que creo, bueno, he tenido la oportunidad de conversar con algunos funcionarios de nivel importante dentro de la Secretaría, que pues bueno, esos cambian cada 6 años, entonces no sabemos qué va a pasar a partir de enero de 2019, pero los que están ahorita en esas funciones ven con especial gusto la creación de sindicatos de empresa. Se me hace a mí que si es una empresa, por mejores intenciones que tengan, pues no van a tener la experiencia ni la infraestructura que trae un sindicato grande, entonces te lo pueden tumbar en una titularidad. Sin embargo, si se hace el sindicato de empresa, y además estamos hablando de una empresa responsable socialmente, que respeta los derechos, que cumple, que los trabajadores están contentos, ya sabes, de esas de best place to work y todas esas cosas, pues a lo mejor sí funciona. Nada más que ahí le estás también dando pues muchísima, creo que más trabajo a tu departamento jurídico y de RH todo el tiempo, ¿no? O sea, para ver que eso efectivamente funcione. Pero creo que es una opción viable. Desafortunadamente la reforma, hasta donde sé, porque pues todavía no tengo ese proyecto, y no sé la verdad si yo soy muy ambiciosa y eso de plano no va a estar contemplado. Yo creo que no, porque no está en la reforma al 123. Pero si hablamos de libertad de asociación, jurídicamente la libertad de asociación tiene 2 aspectos, positivos y negativos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? El trabajador es libre de formar parte de un sindicato o dejar de formar parte de un sindicato, pero también hay una variante de no formar parte de ningún sindicato si no quiere, ¿sí? Entonces, sin embargo, la Constitución no dice eso. Eso lo dicen los tratados internacionales, o sea, sentencias de los tribunales de derechos humanos, pero no viene plasmado en el 123. Yo no sé si la reforma a la ley del trabajo podrá ser tan eficiente y precisa como para incluirlo. Yo creo que la mayoría de razón si existe el principio de libertad de asociación, es decir, yo me puedo asociar con quien yo quiera, puedo ser miembro del sindicato que yo quiera, por mayoría de razón podría no ser miembro de ninguno. Yo creo. Y hacer valer, si todos los trabajadores de tu empresa interpretan y están ejerciéndola desde ese punto de vista, pues quizás podrías defenderte. Pero entramos también en problemas muy técnicos de la prueba del recuento. Pues la prueba del recuento ahorita es CTM o CROC, ¿no? Por decir. Entonces aquí tendría que haber un tercer cuadrito. CTM, CROC o ninguno. Bueno, Federación Nacional, CONACYM, y UNT o nada. Bueno, ahí si me permite nada más un claro. Yo siempre he pensado que en el tema de la libertad de asociación es muy distinto a la representación. O sea, pudiera ser que en una empresa tú tengas dentro de tu grupo de trabajadores, puede ser de tu grupo de trabajadores pertenezcan incluso o sean miembros de diferentes sindicatos, porque siempre se piensa que todos los trabajadores tendrían que pertenecer al sindicato que representa, que es el titular del Consejo de Trabajo. Y no es cierto. Antes, con la cláusula de exclusión y la cláusula de admisión, pues decías, si tú ingresas a laborar a esta empresa, tienes que afiliarte obligatoriamente al sindicato, lo que rompe con el principio de libertad de trabajo. Entonces, de acuerdo con ese principio, el trabajador podría estar afiliado a un sindicato, afiliado a otro o afiliado a ninguno. Y eso no implica que no esté representado por el sindicato, que sea el titular del contrato colectivo de trabajo, independientemente de que no sea miembro de ese sindicato. Ahora, ese es un punto. El otro punto es, en cuanto a lo que decía del sindicato de empresa, a mí en lo particular, y es mi opinión personal, no me gustan mucho los sindicatos de empresa por el famoso golpe de Estado. Porque le estás dando mucho poder a cierto grupo de empleados que al principio pudieran parecer que son, vamos a decir, afines a la empresa o afines a la filosofía de la empresa. Pero se crecen. Exacto. E incluso después, así, en un tris, se afilian a una confederación a la que quieran. Entonces, pierdes un poco el tema.
Me gusta a mí más el sindicato industrial porque es un sindicato estructurado y un sindicato que ya tiene toda una filosofía, capacitación y también tiene mucha experiencia en los tienen la forma de poder lograr, de convencer a los trabajadores sobre diferentes temas que en un momento pueda ser adecuados para el desarrollo de la organización. Esa es mi opinión personal. Ahora, en cuanto al tema de si trabajar o no sin sindicato, yo no la descartaría. Yo la descartaría porque realmente las empresas grandes que tienen contratos colectivos de protección han trabajado sin sindicato. Y muchas de ellas no han siquiera tenido un intento con acto de una incursión de un sindicato. ¿Por qué? Pues como bien dices tú, tiene un esquema de recursos humanos y de ambiente laboral muy cuidado, muy estudiado, que no tiene problema. Entonces, yo no lo descartaría en función de decir, bueno, yo me protejo bien en la parte de ambiente laboral, en la parte de entorno, estoy cuidando mucho, y al final de cuentas, si voy a tener la incursión de un sindicato, va a ser mi responsabilidad porque en alguna situación fallé. Yo lo veo como aspiracional, a mí me gustaría, sin embargo, siento que ahorita quizás pues son contadas las empresas que pudieran realmente hacerlo y no verse expuestas, ¿no? Porque a lo mejor lo hacen, pero siguen estando expuestas, ¿no? Y al momento de quedar expuesto, pues dices, bueno, al final del día me quedé sin sindicato, pero ya me eché abogados, un litigio, quizás un recuento, etcétera, ¿no? Ajá. Ahora, ¿qué opinas tú? Y esto me parece que es lo más interesante en cuanto a estaríamos estudiando. Porque en México somos tremendos, o sea, en México somos muy especiales y somos muy creativos también. Y no pudiera suceder, porque yo tengo el caso de muchos clientes que dicen, ¿sabes qué? Yo no me voy a mover. ¿No va a hacer nada? Hasta que no suceda algo. Yo no hago nada. Porque puede ser lo del outsourcing, porque el outsourcing también cuando vino la reforma del outsourcing, pues el outsourcing estuvo súper candadeado la reforma, y tú lo sabes. Y sin embargo, realmente las instituciones han sido muy suavecitos con el outsourcing. O sea, no se han ido a fondo. Realmente todavía hay muchas empresas con esquema de insourcing que siguen operando con insourcing y no pasa nada. Entonces, también vivimos en una plaza, realmente vivimos en Disneylandia, en Nuevo León, o sea, digo, esa es una realidad, o sea, Nuevo León es Disneylandia. Muy al principio, recién puesta en vigor la reforma laboral en el 2012 respecto del 15A, yo sí tuve muchas inspecciones en Estado de México y en Tamaulipas, que me decían, no, pues vienen a... y los estoy viendo a Lalo y a ti, Héctor, entonces voy a decir Caterpillar, ¿no? No, pues la inspección es a Caterpillar, es ASB, no, pues Caterpillar no tiene empleados. Y entonces todos estos vatos, ¿quiénes son, no? No, pues son subcontratados. Y entonces me empezaban a pedir una serie de documentación de esa empresa, ¿no? Que nosotros como despacho pues decíamos, cuando me vengan a hacer la inspección a esta otra empresa, yo doy todo, ahorita no. Pero entonces como que sí hubo muy al principio, o sea, sí tuve muchos, o sea, no poquitos casos así, pero no en Nuevo León, o sea, eran en otras plazas, pues digo, pues aquí vivimos como en Disneylandia. Esperemos que así siga un buen de tiempo. Bueno, pero en muchos estados no sucedía. En muchos estados no. Yo pienso, fíjate, incluso internamente dentro de Santa Marina, tengo las dos posturas, ¿no? Sí. La postura que está, yo no voy a sembrar terror hasta que no sea una jurisprudencia obligatoria o hasta que no me cambie la ley, yo no voy a hacer nada. Y tengo otros que dicen, no, ya traigo 40 clientes con activación de sindicatos y de contratos colectivos. Entonces, también depende mucho, es que depende de muchas cosas, depende de la plaza, de donde esté el centro de trabajo, depende del número de trabajadores. Oye, ¿son 1000 o son 50? 50 son muy manejables, o sea, los 1000 a lo mejor no. Depende de la industria. Yo no podría ver mi industria, mi cliente minero, sin un... Claro. ¿Sí me explico? O sea, entonces... Depende de muchas cosas. Eso quizás es bien importante, la industria, porque por ejemplo, si hablas de la industria manufacturera, pues la industria manufacturera es una industria que por tradición y por excelencia es una industria que se maneja con sindicatos, ¿verdad? Y hay que se maneja. Y puede ser algunas que no la tengan y no hay una gran diferencia, pero hay industrias completas
que no tienen actividad sindical y sí tienen unos colectivos administrativos de la protección. Entonces, industrias completas. Entonces, en ese tipo de industrias, una determinada empresa de esa industria dice, yo no voy a ser el primero. ¿Sí? Claro. Claro, entonces, o sea, no luego, quieren aparte, sentar si es precedente. el primero en hacer algo, los otros se le van a quedar viendo como diciendo, oye, espérate, o sea, porque, o sea, pues, nos están moviendo tapete a todos. Como pasó incluso con las aceleras, porque en las aceleras había esquemas de insourcing y había unas que no tenían esquemas de insourcing y repartían una cantidad de utilidades impresionantes, sobre todo cuando vino el boom de las aceleras y empezaron a generar otra vez bastante ingreso, pues se vino un boom de utilidades fuertes y las que tenían problemas eran las que tenían esquemas de insourcing porque ahí no había utilidades. Entonces se vino un problema ahí. Entonces como que en la industria decían, oye, pues vamos a estar parejos todos, ¿no? Entonces lo mismo va a ocurrir con la actividad sindical, sobre todo en determinadas industrias que no tienen actividad sindical y que no son de manufactura y que en un momento el tipo de empleado no es un empleado que sea muy proclive a tener vida sindical. Entonces, pues es un tema interesante, ¿verdad? Y después, aunque en la industria el trabajador no sea proclive a ser sindicalizado, pero hay, digamos, industrias accesorias a esa actividad industrial principal. Estoy pensando justamente en oil and gas, todas las petroleras. Sí. En otros países, pues sí hay un contrato colectivo, incluso por ejemplo en Noruega es contrato ley, ¿no? Aquí pues, nuestro ejemplo es Pemex, pero ahora que ya se abrió y que hay tantas empresas nuevas que no quieren trabajar con sindicatos y que su trabajador sindicalizado podría ganar igual que nosotros, a lo mejor porque está en una plataforma, ¿verdad? 5 meses seguidos. Ok, ellos no, pero ponte a pensar, Amado, en todas esas actividades, estos sectores, que para que mi trabajador llegue a la plataforma y esté en 5 meses, me tienen que dar permiso de subirme al barco, me tienen que transportar en la lanchita o en el helicóptero. Y ahí es cuando esos sindicatos, sobre todo locales, no nacionales, me hacen la vida de cuadritos. Ah, no, claro. Entonces, pues prefiero a lo mejor abrirme a la posibilidad de que para evitarme esa bronca, mejor yo también me sindicalizo. Entonces, no es una decisión de sí o no. Hay que considerar N cantidad de factores y de Tienes que hacer situaciones. a la medida de las circunstancias y del entorno. Y tienes que encontrar, ahora, si no encuentras ningún sindicato que te sirva para ese traje, pues espérate, ¿no? Entonces yo tengo en el despacho incluso las dos posturas. Sí. Vamos a activar y no vamos a hacer nada. Entonces yo soy más bien case by case, dependiendo de muchas cosas, voy hilando fino. Otra medida de acción. Mientras son pedazos son manzanas, sale la legislación secundaria y entra en vigor. Por favor, actualicen, regularicen todos sus documentos. La ley no se va a poder aplicar retroactivamente. Entonces, si yo tengo un contrato de protección administrativo, como le quieran llamar, de hace 5 años, y no lo tengo actualizado, soy más susceptible que alguien me vaya a pegar por esa parte a que mi contrato colectivo de protección esté al día con sus revisiones salariales y anuales, el reglamento, que si es todo de papel, pues bueno, es todo de papel, pero México todavía es un país de formas, entonces eso es importante, ¿no? Entonces, para cerrar el tema del operativo protocolo del operativo de libre negociación colectiva, esto es, digamos, el tema principal. No sé si alguien tenga una duda al respecto antes de cambiar el tema de la Yo tengo una duda. Al publicar el contrato colectivo en lugares visibles, el tabulador obviamente no. O también. Pues el tabulador es parte del contrato. Si un contrato no trae tabulador, ahí sí el contrato colectivo carece de validez. Entonces no sirve de nada que lo publique si no quiero publicar el tabulador. Porque, o sea, para mí en la empresa no quiero publicar el tabulador porque sé que la gente, digo, si de por sí ya saben cuánto gana el otro, pero si ya lo ven escrito, va a ser... Ahora, sí, o sea, sí te entiendo, pero también pienso desde el punto de vista práctico, ya saben lo que gana el otro. Si están las categorías bien delimitadas y a lo mejor estoy siendo muy optimista, Roxana, porque yo no trabajo en la planta y tú sí. Para mí sería, y lo comentaba por ejemplo con Mónica en días recientes, oye, pues si la categoría más baja del tabulador es operador y gana 300 pesos diarios y el puesto más alto o la categoría más alta en mi tabulador es
no sé, chofer de tractocamión Super Plus 4X y ese gana 600, ¿hay manera de que yo siendo operador pueda llegar a este puesto de arriba? Porque igual y también te sirve como motivación, ¿sí me explico? O sea, bueno, gana esto porque él hace esta actividad. Sin embargo, estamos hablando de ambientes sanos, ¿no? De recursos humanos sanos, y pues son pocas empresas que estamos así. Mi recomendación ahí sería, entrégales el librito del contrato y el reglamento físicamente, que te firmen el acuse de recibo, y pues bueno, hagamos caso omiso de fijar. Por lo otro, tú dices entregar el librito y que sin que tenga tabulador. Es que yo vería que es mejor publicar en lugar de entregar el librito, porque vamos a decir que provocas una menos visibilidad, si lo quieres llamar así, porque el librito pues ya se lo pusiste en la mano de cada trabajador, ¿verdad? Sí, aquí sale esta flojera de leerlo, ya se lo Exacto, ven ahí. exacto. Y ahí está. Pues sí, Por eso está bueno, un párrafo de Letra chiquita. Sí, sí, sí. Así es. o puedes poner, se me ocurre, pero ya no sé cómo lo vería el inspector, ¿no? Pero así lluvia de ideas. Pegas el texto, no pegas el tabulador y pones una nota para consultar el salario correspondiente a tu puesto de trabajo, acude a recursos humanos, que es como uno le hace a veces con el tema de las utilidades, ¿no? Que dicen publica, pues yo tengo muchas empresas que dicen, si quieres saber cuánto te toca, ven y yo te lo enseño. Ahí a lo mejor en las utilidades es un poquito más fácil porque te puedes manejar con número de empleado sin poner el nombre. Pero pues aquí en el tabulador de puestos y salarios, pues es el puesto y es el salario, ¿no? Entonces, se me ocurre que quizás, pero ya es lluvia de ideas, no sé si vaya a funcionar en la práctica. Una opción sería poner el contrato así como una impresión tipo Snapchat, que como estaba el inspector de salud. Bueno, que se va a Sí, exacto, se va a dejar. No soy experta en el tema ni laboralista ni nada, pero en tema inmobiliario, ¿qué pasa por ejemplo con los complejos estos de parques industriales? Donde los propietarios pues rentan, por así decirlo, bodegas, y hay muchas empresas dentro de esas bodegas y de pronto puede llegar un sindicato y te cierra todo el parque industrial porque el que te renta tal bodega, tal, no está afiliado a ese sindicato y te hacen ahí como un escándalo. ¿Cómo puedes hacer como para proteger desde el punto de vista? Tienes que ser, mira, O sea, el conjunto del parque industrial tiene que estar afiliado a un sindicato. pues hay parques industriales que sí marcan su favoritismo respecto a parques industriales que más o menos tienen, por ejemplo, pura industria de manufactura, ¿no? O pura bodega. O sea, yo tengo, por ejemplo, clientes en Matamoros, todo el parque industrial, y no nada más todo el parque industrial. Todas las maquiladoras tienen una asociación de maquiladoras de Matamoros y revisan, no por empresa, revisan como asociación de maquiladoras. ¿Ok? Entonces, esa es una opción. Aquí en Nuevo León no me ha tocado. Insisto, pues si hay una empresa dentro del parque que hace jabones y otra hace tractores, pues no los puede representar el mismo sindicato. Pero la recomendación práctica en este sentido es, al momento en que tú rentas la bodega, el terreno y empiezas desde la construcción, antes de que empieces a operar, tú ya deberías de tener elegido tu sindicato y celebrado un contrato colectivo, aunque no vaya a ser activo, para protegerte, porque entonces si llegan y si no tienen, te paran, ¿no? Si llegan y te paran, pues ya tienes, pues bueno, se dirime fácilmente ante las autoridades porque tú demuestras que ya hay. Sí, ya está. Ajá. Si no lo tienes, sí entramos en un problema. Y de forma ideal también dirimir los espacios físicos como espacios individuales, ¿no? Entonces ya te hacen el escándalo con una partecita. Así, tienes toda la razón, pero es ese cuadrito de ahí, ¿no? Entonces, Y ya no sé como todo el show de todo el parque. pero sí, a la hora de estar planeando, digamos, el régimen de condominio y todo, sí se debe estar tomando ese tipo de cuestiones en consideración. Y bueno, y ahí sí ya para super cerrar el círculo, y es más opinión personal, yo creo que soy de las pocas personas contentas con la reforma en materia de asociación sindical y negociación colectiva. O sea, a mí se me hace que sí estamos dando un paso adelante como país.
que esto va a hacer que los sindicatos trabajen mejor. Pero sobre todo, Nadia, por el hecho de que sí metieron en la Constitución que no le iban a meter el tema de que para la firma tenía que pintarse la aplicación, porque no le iban a meter eso. Bueno, y haz de cuenta que lo metieron y ellos no supieron ni dónde lo metieron, porque fue también en el Senado donde estaban ahí peleando. Sí. Pero ahora yo sí estoy muy contenta, pienso que es un avance y pienso que esto va a hacer que los sindicatos mejoren sus prácticas y se pongan las pilas. Entonces yo siempre pienso que el respeto a los derechos humanos siempre nos va a traer algo bueno, ¿no? Entonces, y además pues a los abogados nos dan mucho trabajo. Entonces estoy muy feliz Como una reforma integral del sistema laboral para garantizar Bueno, por los 106 años. aprovechando que tenemos un poquito más de tiempo porque se canceló el siguiente espacio y no me va a tomar mucho, yo creo que sí voy a terminar a tiempo, pero no se me desesperen. Este tema pues no es de colofón, pero es igualmente importante porque cuando pensamos en cumplimiento laboral o nos vamos a todo lo que dice el 132, que son las obligaciones del patrón, o nos vamos a las normas de seguridad y higiene, básicamente nada más, ¿no? Que ahí sí, pues dependiendo de cada industria, aplicarán ciertas cosas o no aplicarán. Pero hay regulación relevante y reciente, que es bien importante tomar en cuenta. Sobre todo también unos cambios que ahorita vienen en tema de todas estas situaciones de los factores de riesgo psicosocial y el estrés laboral. Entonces, les comparto el preámbulo. Las normas vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo actualmente son 41. Las pueden encontrar también en la página de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Se dividen en normas de seguridad, en normas de salud, de organización, específicas y de producto. Las de seguridad, por ejemplo, son como temas muy generales, ¿no? La regulación sobre las instalaciones de edificios, prevención de incendios, maquinaria de equipo, recipientes sujetos a presión, trabajos en altura, instalaciones eléctricas, en espacios confinados, soldadura, manejo, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas y trabajadores con discapacidad. Las normas de salud, y hace todo sentido, si ustedes conocen el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, haz de cuenta que los artículos están divididos. En materia de ruido, ustedes tienen que cumplir con esto. En materia de vibraciones, con esto. De condiciones térmicas muy altas o muy bajas, esto. Presiones atmosféricas o ambientales anormales, tanto. Agentes químicos contaminantes, iluminación, y en algunos casos se va un poquito más allá y también toda esta cuestión de la ergonomía, ¿no? en los equipos de trabajo. Las normas de organización pues se refiere básicamente a las comisiones de seguridad y salud, que hay una norma específica que dice cómo tengo que constituir mi comisión de seguridad e higiene. Equipo de protección personal, servicios preventivos de seguridad y salud y uso de sustancias químicas. Normas específicas, estas normas son de aplicación específica, como su nombre lo indica, para ciertas industrias, por ejemplo, la minera, construcción, plaguicidas y fertilizantes. Y las de producto son para empresas que fabrican o comercializan precisamente ese equipo de seguridad, que si los extintores, que si de polvo, que si de agua, que si no sé qué, el calzado de seguridad que tiene que cumplir con ciertas especificaciones. Esta parte es súper interesante y casi no conozco empresas que lo hagan. Los sistemas de autogestión de seguridad y salud. Son programas y softwares que ha implementado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y lo que hace es que me ayuda, o sea, para uno, identificar conforme a mi industria lo que yo hago, qué normas me aplican y cuáles no. O sea, por cuáles sí me tengo que mortificar y cuáles las puedo pues ignorar. Hay un programa que se llama el Programa de Autogestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el PAST. Este incluso está escrito en lo que es el Reglamento Federal de Seguridad y Salud. Si yo cumplo con el PAST, pues digamos que tengo ciertas certificaciones o distintivos, ¿no? Que puedo perder si hay accidentes de trabajo o muertes en el centro de trabajo. Pero mientras tenga ese distintivo, haz de cuenta que ya no va a ser objeto de inspecciones en materia de seguridad y salud, etc. Entonces, es bueno que ustedes como jurídico o a su gente de seguridad industrial o de relaciones laborales
les digan, échense un clavado en todo lo que es la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y en todos estos programas de autogestión. O sea, porque realmente podríamos ahorrarnos visitas del IMSS, aumentos inesperados en las primas de grado de riesgo, si estoy certificada en este tipo de programas. Entonces es bien importante que se echen un clavado en eso. ¿Esto, el costo cuánto sale? Son programas gratuitos. O sea, si tú tienes que hacer una medida para cumplir, pues bueno, eso ya es costo tuyo, pero te dan incluso asesoría técnica y asistencia técnica. O sea, van y te explican y te dicen cómo funcionan, te hacen una visita para ver cuál es el avance. El centro de trabajo a nivel de cumplimiento. O sea, ese es el costo. Nada más, por ejemplo, la norma de discapacidad que salió el año pasado. Mágico, ¿verdad? O sea, tengas o no tengas gente con discapacidad visual, tengas o no tengas gente con discapacidad. O sea, la idea es que ya los centros de trabajo están listos para contratar a alguien que tenga algún tipo de discapacidad sin ningún problema. Entonces, hacer eso, esa práctica está, eso sí es, o sea, sí, como dirían, indica cátex. Claro. Pero sin embargo, la asesoría y la participación en los programas es voluntaria y es gratuita. A mí me comentaron que hacer eso era como un arma de dos filos, porque nosotros dijimos, bueno, vamos a pues hacerlo, no nos cuesta nada. Y me dijeron, no hagas porque después te van a... Roxana, yo te conozco y tú siempre le ves las dos caras de la moneda. Entonces, pues mira, a lo mejor sí, porque pues quedas más expuesta a que si pasa algo, pues te lo quiten y ahora sí te caigan. Pero yo pienso que a la larga... También es completarlo, o sea, me decían, no lo inicies si no lo vas a acabar. Porque, por ejemplo, muchas cosas implican mucho costo. Y si yo ya sé desde el principio que, por ejemplo, no, voy a adecuar las instalaciones, me dicen, no empieces, porque yo decía, pues lo que podamos, o sea, lo que puedan ir ayudando, y me dicen, no, porque o lo acabas o lo acabas. Bueno, pero como que ya eres sujeto de que... Recordemos que el tema de este seminario es cumplimiento, es porque realmente estoy decidida a cumplirlo, ¿no? Pero entiendo tu punto, si te va a implicar un costo tú como empresa, no esto, sino las medidas que tienes que tomar para cumplir, pues igual si ya sabes, no lo hagas, ¿no? Pero a mí sí me llama mucho la atención la parte de toda la asesoría que te dan, ¿no? Quizás yo lo veo a lo mejor en una empresa de 10,000 personas, pero un número muchísimo más razonable que digo, oye, pues para evitarme visitas de inspección, que ese día voy a perder trabajo, ¿verdad? Y todos los recursos que tengo que destinarle a atender al inspector, o sea, que es tiempo perdido, no trabajado. Y después, oye, pues si cumplo, me controla y me beneficia en algo también para efectos de prima de grado de riesgo en el IMSS, o sea, a lo mejor... Ahí es donde se justifica. ¿Sí me explico? Pero depende de cada caso, ¿no? Y pues bueno, les digo, en las inspecciones, también hay inspecciones, eso viene en el Reglamento General de Inspección, de asesoría y asistencia técnica. O sea, tú puedes voluntariamente pedirle a la Secretaría que te ayude o que te asista en algo que no sabes si estás cumpliendo o no cumpliendo, ¿no? Una pregunta, ¿ahí qué tanto puede ser, como comenta la colega, un arma de doble filo? Porque muchas veces, oye, si el perro está dormido, ¿para qué vas y lo alborotas? Pero es que al momento, mira, yo lo veo, si yo le estoy hablando para que me asesoren, es porque quiero cumplir. Exacto. Si no quiero cumplir, pues mejor me quedo callado. No les hablo. Ajá. Ok. Es una ponderación de riesgo, costo-beneficio. Bueno, es que la otra alternativa es que contrates un experto en seguridad que ya tenga experiencia en ese tema y pues él sabe. Sin embargo, ¿cuántas empresas realmente, no estamos hablando ni de pequeñas ni de medianas, tienen que ser grandes industrias las que tienen su propio departamento de seguridad industrial? Sí, pero las que no lo pueden tener, pues contratas un externo que se dedique a ese tema y que te diga, mira, pues esto que implica mucho costo, pero puedes hacerlo de esta forma y la verdad es que es difícil que tengas problemas en una inspección, porque, o sea, no sé, o sea, digo, puede haber alternativas que puedes manejar sin meterte con la Secretaría. Bueno, después, sobre la regulación relevante y reciente. El año pasado, como bien decía la licenciada Bichara, salió justo, el 20 de julio del 2016, entró en vigor 60 días después, la NOM 034 STPS, condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo.
aplica en todos los centros de trabajo, donde ahí fue muy controversial, porque el texto de la NOM dice ámbito de aplicación en todos los centros de trabajo donde laboren trabajadores con discapacidad. O sea, que si no hay trabajadores con discapacidad, no la cumplo. Pero después, cuando empiezas a leer el contenido de la NOM y lo comparas con lo que dice la Ley Federal del Trabajo, reformada en 2012, y el Reglamento Federal de Seguridad y Salud, dice, se me hace que como que ya me aplica, aunque no tenga trabajadores con discapacidad, si tengo más de 50 trabajadores. Entonces, el espíritu de la NOM es: mi centro de trabajo tiene que estar preparado para eso, independientemente si ahorita tengo o no tengo trabajadores con discapacidad. ¿Por qué? Porque si no estoy inhibiendo la inclusión, cualquier persona va a decir, pues yo no contrato y no tengo que hacer nada. Pero eso pues va totalmente en contra del espíritu de la ley y de la NOM, ¿no? Entonces, si yo tengo más de 50 trabajadores, yo tengo que poner atención a esta NOM. ¿Qué obligaciones van a aplicar? Ahí sí, unas van a ser generales respecto a modificación de mis instalaciones físicas, rampas, barandales, y también unas van a ser muy específicas dependiendo del tipo de la discapacidad que tengan los trabajadores que yo tengo. Si tengo, por ejemplo, gente de silla de ruedas, pues a lo mejor todo mi cambio va a ser enfocado en accesibilidad. Pero si tengo pues ciegos, pues entonces voy a tener que poner braille. O si tengo sordos, voy a tener que poner esas luces para avisarme de cualquier cosa para que la persona se pueda mover, porque no escucha. Entonces, dependiendo ahora, no es posible cumplir con todo. ¿Por qué? Porque hay ciertas actividades que ciertas discapacidades no entran en ellas. O sea, si me dicen, bueno, es que está operando una máquina, una guillotina, pues un ciego jamás va a poder, o sea, qué triste, pero no, a lo mejor el ciego está haciendo otra cosa, pero no va a operar una máquina de guillotina. Si yo soy una empresa que se la pasa cortando, pues entonces nunca voy a tener necesidad de poner braille en mis instalaciones, ¿no? Entonces las obligaciones son muy diversas, la NOM es complicada. La ventaja aquí es que existen incentivos fiscales en la ley de impuesto sobre la renta para la contratación de personas con discapacidad, y también para toda esa inversión que haga en activo fijo y modificaciones que haga en mis activos fijos, las puedo deducir también. Entonces, pues bueno, dentro de lo malo sí hay cosas buenas, y digo dentro de lo malo en el sentido de que son cargas adicionales para los patrones, pero tengo pues un pequeño dulce para compensar eso, ¿no? Además de la gran satisfacción pues de hacer las cosas bien y de motivar la inclusión. Justo ayer u hoy se cerró el Congreso Mundial para la Inclusión de los Trabajadores con Discapacidad en la OIT, ¿no? Entonces es un tema en el que México, aunque ya tenemos esta norma y la ley se modificó en el 2012, estamos súper atrasados. Pues entrar a nuestras calles, ¿cuántas calles dentro de la ciudad tienen, no? O sea, las bolitas y las rayitas, y creo que solamente la que está enfrente de Arboleda y la que está enfrente de Pabellón M en toda la ciudad. Entonces, y de alguna manera, digo, compartiendo el costo que implica también o sea, hay un valor suave, invaluable, de contratar gente con discapacidad. Tenemos varios en varios tiendas de Home Depot. Realmente lo que manda el mensaje de tu marca es invaluable, y el ejemplo que ponen realmente es gente extremadamente agradecida con su trabajo. Tenemos uno de los ganadores olímpicos trabajando en una de nuestras tiendas de la Ciudad de México, creo que es Estado de México, y es una experiencia. claro, Realmente, o sea, crean, o sea, el ambiente que crean dentro de la tienda es muy especial, ¿no? Ver una persona que no tiene una mano o algo atendiendo al cliente igual realmente es una inspiración para los demás trabajadores. Entonces realmente es branding, sí, o sea, tiene muchas cosas a favor, el branding, la responsabilidad social, y bueno, también hay distintivos que otorga la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para las empresas incluyentes. El distintivo Gilberto Rincón Gallardo, ustedes se acordarán quién fue Gilberto Rincón Gallardo. Entonces, pues todas esas cosas nos posicionan y nos hacen ver bien, y pues dan, como dice Mónica, una satisfacción personal. Y pues bueno, si eso no es suficiente, ya también tenemos una NOM que lo hace obligatorio.
que eviten litigios, ¿no? Pues lo pasó con Cinépolis. Ah, bueno, pero en Cinépolis, el caso de la mamá que no pudo llevar a su niño al cine para niños, ¿cuál? La persona con la mujer en silla de ruedas. Ese no me lo supe. Supe que no dejaban entrar a un niño con síndrome de Down a una sala de esas de cine para niños nada más. Y bueno, o sea, a raíz de eso, o sea, sí le tupió a la empresa en redes sociales. Entonces ahí pues, los expertos en control de riesgos tuvieron que actuar. Y son muchas cosas, o sea, te evitas cuestiones litigiosas no solamente laborales, sino también en materia civil. Con todo este tema de que no me contrataste porque soy discapacitado, pues son demandas ante la CONAPRED, quejas ante la Comisión Nacional, El Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y también en materia civil, ¿no? De daños. Entonces te puedes ahorrar muchos dolores de cabeza. Entonces, si no lo tenían en mente, vayan con sus colegas de recursos humanos y díganles que si ya sabían que estaba esta norma y cómo le pueden hacer para implementarla. Y en materia de discapacidad, aquí en Nuevo León hay una organización, algunos de ustedes quizás la conozcan, se llama Movimiento Congruencia. Entonces hay varios grupos empresariales de empresas de mucho peso que forman parte del Movimiento Congruencia y hacen talleres, seminarios, diplomados, y también te dan asesoría de cómo puedes efectivamente pues implementar esa inclusión en tu empresa, ¿no? Entonces pueden buscar también apoyo ahí en Movimiento Congruencia. Y bueno, después está esta norma mexicana que no es vinculatoria, es de observancia voluntaria, la norma mexicana NMXR 025 SCFI 2015 en igualdad laboral y no discriminación. ¿Por qué la menciono? Porque la próxima que voy a decir está vinculada a esta. Esta norma sale en octubre del 2015, entró en vigor desde diciembre del 2015, de aplicación voluntaria, implica un proceso de certificación y también un distintivo. Tiene como objetivo que los centros de trabajo establezcan prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el desarrollo integral de las y los trabajadores y asegurar el cumplimiento de la normativa nacional e internacional sobre discriminación laboral. Si es una norma requisitosa, o sea, como dijo Roxana hace rato, o sea, si realmente no me voy a clavar en el proceso y voy a cumplirla, no vale la pena, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los requisitos es, tengo que tener 5% de trabajadores con discapacidad, tengo que tener 40% de mujeres en puestos directivos, tengo que tener un ratio de 60-40, hombre-mujer o mujer-hombre contratado, tengo que tener códigos y políticas de no discriminación bien implementados, líneas de denuncia, etc. Entonces, realmente aquí es querer distinguirse dentro de tus competidores, ejecharle todo el kilo a recursos humanos, querer vender, o sea, que este sea tu branding y querer cumplir, ¿no? Bueno, y aquí ya hay ejemplos muy recientes, o sea, el caso de Uber, entonces el de Harry Weinstein, o sea, vaya, de alguna manera está elevándose el nivel de, digamos, de conocimiento, el nivel de prensa y nos están a ponderar esos riesgos suaves también. Y nos están atacando desde diversos puntos de vista, porque esta norma es voluntaria, pero recientemente que son 6 meses, se modificó la ley de mercado de valores y después hubo otras leyes también en materia de instituciones financieras modificadas hace como 2 meses, donde me dicen que en mis consejos de administración tengo que tener tantas mujeres y en mis puestos directivos tengo que tener tantas mujeres. Entonces, empresas que cotizan en bolsa, obviamente, ¿no? Es ley de mercado de valores. Pero entonces ya me están pegando por muchos lados, o sea, es el tema del futuro. Lo que pasa es que, pues aquí ya más del cumplimiento legal también es un mindset, o sea, hay que cambiarnos el chip, ¿sí? Porque yo pienso que yo pienso que esto sí puede distinguir a una empresa entre otras. Así como hace 15 años era cuando te ibas al súper y comprabas cosméticos o productos de higiene personal que decía, ¿se probaban en animales o no se probaban en animales? Pues sí, habemos gente loca que nada más compraba los que decían no se probaban en animales. Entonces,
Igual, y después fue el trabajo infantil, ¿no? Los casos de Nike y de la maquila de ropa en Asia. Oye, pues es que detenían a los niños porque las manos de los niños son chiquitas y entonces podían coser el balón de cierta manera. Ya empieza a haber casos también muy sonados de despachos legales. Entonces, o sea, ya es un tema, digamos, despachos que son chiquitos, son ambientes muy profesionales y demás, pero, o sea, yo sí le veo un riesgo. O sea, sí, como que, digo, hay un costo en hacerlo, hay un costo en no hacerlo. Y eso hay que, digamos, elevar la conversación dentro de las empresas, para con los clientes, decir, oye, esto es lo que se está platicando, ¿no? Sigue siendo NMX. Ajá, no, y a lo mejor aquí pero va a los haber... derechos humanos están Pero es muy marcados. pero tienes leyes que son obligatorias, entonces. Exactamente. Aquí tan voluntarias se tiene que, o sea, marco constitucional, o sea, la constitución aparte de la discriminación, la igualdad de no discriminación. Correcto. No, sí, no. Lo que pasa es que la empresa no le quiere invertir los recursos, o a lo mejor la empresa dice, bueno, es que yo sí tengo el ánimo de cumplir con todo, pero ahorita incluso tengo una auditoría del IMSS, o no estoy cumpliendo con la NOM del manejo de las sustancias biológico-infecciosas, que me voy a andar metiendo a contratar a alguien, porque tengo que contratar a un certificador, a alguien que me apoye, a lo mejor personal extra, porque la gente que generalmente hace esto va a estar o sea, entonces El tema, dice... por ejemplo, de discapacidad de la NOM, o sea, siendo nuestras tiendas la mayoría prototipo americano, o sea, que ya está previsto cierto nivel de accesibilidad y demás, ya como que por parte del DNA. Sí, exacto. Y porque quieres que llegue todo tipo de gente a tu tienda, ¿verdad? Entonces, como que ya traes el DNA. Aún así, a la hora de ya revisar la NOM, dices tú, ah, caray, me falta mucho. Que medidas. Exactamente. Digo, y a qué altura tienes que poner, o sea, todo eso cuesta, o sea, tener a alguien pensando en eso. Sí, y eso no es ni de RH ni de legal. Eso es un experto, arquitecto, ingeniero civil, especializado en estas cosas de accesibilidad para que te ayuden. Entonces, igual pasa en esto, o sea, si yo tengo que ponerme a redactar políticas, implementarlas, es como cuando las empresas empezaban a hacerse los ISOs, ¿no? Lo que el ISO 9001 y el ISO, no sé en qué número van ahorita. O sea, que gente que la sacaban de su puesto de trabajo para que estuviera con los auditores y con los certificadores para planearlo, es lo mismo. Entonces, no todas las empresas, por mejores intenciones que tengan, pues tienen la voluntad o el presupuesto para completar este tipo de proyectos. O tienen prioridades y esto no lo ven como una prioridad. Entonces también es más fácil que una empresa transnacional vaya a intentar cumplirla que una empresa chica, ¿no? Y esta última es el proyecto, todavía no se publica la versión final, es el proyecto de norma oficial mexicana 035 STPS 2016, factores de riesgo psicosocial, identificación y prevención. Se publicó justo hace un año el proyecto. La versión definitiva no está publicada, o sea, no es una norma que está en vigor. Se abrió un proceso de discusión y comentarios, es un proceso abierto al público. Ahorita están revisando las versiones finales, la COFEMER y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y ya de hecho el nombre cambió. Ahora, bueno, cuando la publiquen, en principio también ya muy pronto, se esperaba que para este verano, no lo han hecho, entonces yo pienso que este año va a salir. Es norma oficial mexicana 035 STPS 2017, factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. Las obligaciones que se determinan en este proyecto ahorita están ligadas al número de trabajadores que tengo en mi empresa o en establecimiento, ¿no? Si tengo menos de 15, tendré que cumplir con ciertas cosas. Si tengo más de 15 pero menos de 50, con otras. Si tengo de 50 a 100, otras. Y más de 100, otras. Y me vincula a la norma mexicana, que es de aplicación voluntaria, no obligatoria, porque si estoy certificada en esa norma, ya tengo la mitad de esta norma de factores de riesgo psicosocial hecha, básicamente. Si la de discapacidad está complicada, esa está más. Sí. O sea, son factores muy sí, difíciles. o sea, hay cosas que dices, no, o sea, ni siquiera quiero leerlo para informarle a mi cliente, o sea, nomás me pierdo en tanto cuadro y en tanta definición. No. El tema principal aquí, y hay muchas cosas que igual no van a ser costosas y podemos empezar a hacer.
Se define la definición de factor de riesgo psicosocial, es súper interesante, y ustedes abogados que trabajan en despachos se sentirán plenamente identificados. Algunos despachos van a quebrar. Aquellos que puedan provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza, las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Comprenden las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo, las cargas de trabajo cuando exceden la capacidad del trabajador, la falta de control sobre el trabajo, las jornadas de trabajo superiores a las previstas en la ley, rotación de turnos que incluyan turnos nocturnos y periodos de recuperación y descanso, interferencia en la relación trabajo-familia, el famoso work-life balance, que sigo sin creer que existe, y el liderazgo negativo y las relaciones negativas en el trabajo. Entonces, pues bueno, esto se traduce en estrés. Esto se traduce en estrés y en un ambiente de trabajo hostil. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, la NOM, el proyecto, trae, por ejemplo, obligación de, que eso ya viene en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud, precisamente en el apartado de riesgos psicosociales. Poner un mecanismo de denuncia, las típicas o las famosas hotlines. Oye, es que no tengo dinero para contratar un 01800 y que alguien responda. Pues bueno, tu buzón de sugerencias. O sea, haz algo. Y las encuestas de clima, de evaluación del ambiente organizacional. Esas son obligaciones que vienen en este proyecto de NOM. Programas preventivos, o sea, de bienestar, todo lo que es el wellness y el mindfulness, darles ese tipo de capacitación. Oye, si estoy capacitándolos año con año en primeros auxilios y en Excel, pues a lo mejor podría variarle y le meto un programa de nutrición y de wellness así, que no nada más me ayuda a cumplir. O sea, es que ustedes no vean cómo tengo que cumplir, son cargas impositivas. O sea, todo es, tengo empleados contentos, y si mi empleado está contento, no tengo demandas laborales, y si mi empleado está contento, no me traen un sindicato, y si mi empleado está contento, no tengo rotación, y por lo tanto nunca voy a desperdiciar mi curva de capacitación. Si mi empleado está contento, tiene la camiseta puesta. O sea, ¿tú sugerirías ponerlos a hacer yoga, por ejemplo? Por supuesto. Si dejo de trabajar en Santa María Esteta, me voy a hacer certificadora de la de igualdad y no discriminación. Ya tengo el plan. Sí. Yo ya, y justamente iba a hacer una pregunta en relación a esto, porque tengo una amiga, bueno, ella es de aquí, se casó con un francés, vive en Francia, y hace mucho ya aprobaron precisamente que es ilegal que te hablen posterior a las 5 de la tarde de trabajo. Nadie, o sea, no es como mucho México. No, pero eso tiene poco. No, eso yo lo vi hace un año. Son muchos países, también en Alemania y también en Alemania y en Brasil. Y si sí te hablan y contestan, en Brasil está impuesto. Sí. Entonces, pero no es pedirle mucho México. O sea, como que. Yo creo que depende del área, o sea, se me hace muy. Depende del área. Depende del tipo de industria, depende del trabajo, del puesto de trabajo que desempeñes, dependiendo si tu empresa es mexicana o es de capital europeo o estadounidense. Nosotros estamos muy alineados con Estados Unidos. Y si bien en Estados Unidos hay muchas demandas y suena todo el tiempo discriminación, discapacidad y todas esas cosas, pues precisamente hay tantas porque no se están cumpliendo, ¿no? Sí. No es como en Europa. Y nosotros siempre hemos ido más de la mano con Estados Unidos que con la legislación europea, pese a la diferencia de sistemas jurídicos, ¿no? Romano-germánico y anglosajón. Pero la NOM no me exige esto y la ley todavía no dice, o sea, sí entiendo de que dices, bueno, ¿en qué vamos a parar? ¿Podemos parar como en este caso de Francia o de Alemania o de Brasil? Por favor. Yo creo que a lo mejor sí, pero ahorita no.
O sea, no lo vamos a ver. ahorita no, probablemente ni Amado ni yo, que somos los grandes de este lugar, nos va a tocar. Yo creo que sí vamos encaminados, pero no aún. Y mientras no se me modifique la ley federal del trabajo en el tema de jornadas y descansos y horas extras y una jurisprudencia, no va a pasar. Este proyecto de NOM incluye cosas muy novedosas, pero no es tan ambicioso como está prohibido hablarte, ¿no? Sin embargo, pues sí son cosas que tenemos, insisto, o sea, ya, eso es lo padre, ¿no? El derecho laboral desde mi punto de vista. O sea, está totalmente mezclado con recursos humanos, o sea, con la gente. O sea, ¿qué quieres tú para tu gente? ¿Quieres retener a tus empleados? ¿Quieres que estén contentos? Porque uno puede pensar, no, que trabaje. Pues sí, que trabaje. Y a lo mejor hay algo especial, un término, una demanda, y estar 2 semanas metidas en la oficina hasta las 11 de la noche. Pero no puedes llevar ese ritmo de vida los 12 meses del año, porque te vas a reventar. O sea, el burnout no lo inventaron los que hicieron estas normas, ¿verdad? O sea, es un concepto que existe. Entonces, ¿qué quieres para tus empleados? Un empleado feliz siempre va a ser más productivo que un empleado miserable. O sea, de entrada. Bueno, hay un tema ahí también de cultura, porque es muy correcto lo que tú dices de que nos estamos muy alineados con Estados Unidos, y en realidad en Estados Unidos como que son muy intensos para el tema del trabajar. Entonces, también eso nos lo transmiten a nosotros. Los japoneses. Bueno, sí, estoy de acuerdo. O sea, para que la legislación no pero hay un término de muerte por exceso de trabajo. Pero en el metro estaban durmiendo. A las 5 de la tarde Pero como que les prenden la música. En empresas Pero en empresas, en la parte corporativa, el personal de oficina. Ah, O sea, no, estoy de acuerdo. Ajá. pero ve a un abogado y te hablan a las 3 de la mañana. Ah, bueno, pues es que los abogados. Ay, pero cobran con madre, güey. Sí, pero no con abogados. Con otros medios, con otros y te cobran. Abogados de empresa. Claro. No hay tiempo extra. ¿Quién le cobra de tiempo extra? sí, exacto. Así es que ni se quejen los abogados de despacho que les va con mal pagados los en los que trabajamos en empresa, que no nos pagan por hora. O sea, la neta. Que el despacho cobre por hora no significa que te paguen por hora. Es lo mismo. Exacto. Hay bonos, pero no es Big directamente difference. proporcional. El socio, maybe. Un pequeño peón, lo siento, pero no. Aspiracional. Es cierto. Bueno, entonces hay que poner atención. Esto, lo que resta de octubre, noviembre y diciembre, hay que estar al pendiente del diario oficial de la Federación. Cuando salga esta norma definitiva para ver qué obligaciones nos aplican. Pero pues hay que empezar a cambiar la cultura, el chip y ver no nada más las cargas administrativas que nos imponen y lo que tenemos que cumplir para que no nos multen, sino también que estos cambios sí van enfocados al bienestar del trabajador. Entonces, el recurso humano, por eso se dejó de llamar recurso humano y ahora es capital humano. O sea, hay que invertir en eso también. Dígame. Estas tendencias de la NOM relativas a lo social y a la salud vienen ya como ustedes bien dicen, de una norma europea que es la 45.000, en donde allá ya están tratando estos temas desde hace tiempo. Entonces, pues ahí hay una referencia que es muy interesante leer y pues te vas a dar cuenta que al final del camino, como bien nos dijiste en las ISO, pues es una norma no escrita que luego, si no la practicas, te sales del mercado, ¿verdad? Claro, porque si no ahí tienes, está. no te voy a contratar, ajá. Entonces, ojalá y sí llegáramos, para mí eso sería lo ideal, a que llegáramos en mente y decir, no tienes la norma de igualdad y no discriminación, Sí. no incluyes, no esto, sorry, no vas a ser mi proveedor. Sí. Claro. Eso, o también es un tema de atracción y retención. Hay empresas, O sea, por hay ejemplo, cosas, hay ese es correcto, el tema es que no es exigen fácilmente eso. cuantificado. Por ahí es. Para poder hacer negocios sí te exigen de que mándame tus códigos de igualdad laboral y de salario, o sea, que vaya acá por género, de salario, y de que pues bueno, necesito documentación para hacer un contrato, me lo puedes pasar. Pero sí, o sea, sí me ha tocado que te lo exijan. Pues lo que pasa es que esa es la tendencia. Por ejemplo, en Inglaterra tiene 6 meses, en abril del 2017, en UK se instaló la obligación, tienes que reportar tu gender gap en cuanto a salarios. En Estados Unidos, en ciertos estados, creo que el único que lo tiene verdaderamente implementado es California.
les tienes que reportar al gobierno y subir a tu página de internet que todo el mundo ve. Tengo tantas mujeres contratadas y la mujer que más gana esto y el hombre que más gana esto. Entonces, que son medidas radicales que a lo mejor un muy machista o un muy misógino va a decir es una feminazi la que hizo esa norma, pero es la única manera de tratar de encontrar pues un poquito de justicia. O sea, mira, realmente, más allá del tema del derecho humano, o sea, veámoslo solamente en materia de derecho laboral. O sea, ¿cuál es el fin del derecho laboral? El equilibrio entre los factores de producción y la justicia social. Claro. Hoy el Washington Post publica que hoy 26 de octubre es el día promedio en que las mujeres dejamos de ganar. O sea, el resto del año estamos Ya, exacto. Entonces, y todavía el Washington Post, siendo muy prudente, dice, bueno, depende de tu industria, ¿no? Si eres, esto se va hasta noviembre, si eso fuera a principios de octubre, o sea, sí, exactamente. Estaba muy interesante el artículo, pero al final del día, tendencia, o sea, es la realidad. Entonces, como dices tú, lo quieras ver, te gusta, no te guste, tu opinión personal, la realidad es que hay un costo por hacerlo, hay un costo por no hacerlo. Sí. Entonces, pues bueno, yo con eso Y el tema desde el concluyo. punto de vista de cumplimiento también me llamó mucho la atención el caso de Uber. O sea, tuvieron un problema, bueno, tuvieron que cambiar el presidente, fundador, director general, se va con toda la gente, o sea, un deschongue en su consejo, entonces lleva otro consejero y mete la pata en el town hall que dices tú por piedad. O sea, así como que estos nos vamos más bonitos, ¿verdad? O sea, es un tema de continuidad de negocio. Claro. Es un tema. No, yo estaba fascinado cuando me están de que los requisitos para hacer negocio, no, te pides esto y yo. Quiero ver la cara de recursos humanos cuando le estén pidiendo toda esta información. A ver, No, sí, o sea, efectivamente. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.